¿Qué tal, cómo se encuentran en esta nueva temporada del Arranque que empezó hace unos días? Hoy es la primera vez que sí entrevistamos a un representante público político. He intentado evitarlo durante los primeros días con temas culturales, temas técnicos, pero más temprano que tarde había que hacerlo. Y miren por dónde, hace unos minutos, y esto en cierto modo nos implica a todos, el PSOE y Junts acaban de llegar a ese acuerdo que permitirá una investidura en unos días, con lo cual aquí tengo a mi primer analista político que puede hablar del tema. Amir Azmani, de Somos Melilla. Bueno, más que una pregunta es, ¿qué le parece? Va a ser usted el primer político que aquí en Televisión Melilla analice algo que por otra parte se veía venir. Bueno, efectivamente, como bien has dicho, bueno, primero un placer estar en la nueva temporada de Arranque. Y bueno, sobre el inicio de la nueva legislatura, está siendo una legislatura convulsa, primero porque el señor Feijóo no consiguió reunir los apoyos necesarios para su investidura, para ser investido presidente, y en esta ocasión pues lo está intentando Pedro Sánchez y al parecer, pues hace unos minutos sabemos que Junts per Catalunya finalmente le va a apoyar. El coste parece ser que va a ser muy elevado, muy costoso. Nosotros en Somos Melilla lo hemos dejado bien claro, estamos en contra de cualquier amnistía que implique despenalizar delitos graves. Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, Rodríguez Zapatero y ahora Pedro Sánchez, todos han aplicado amnistías, ya sean fiscales, económicas, penales, pues en aras a conseguir mantener el poder o alcanzar el poder, como va a ocurrir en esta legislatura. Y eso tiene un elevado precio, ¿no? Es verdad que hay que abogar por la paz, por la reconciliación, pero es que en este caso se produce un hecho significativo y es que a quienes se les quiere perdonar y despenalizar los delitos son personas que no se arrepienten y que además afirman que volverían a hacerlo. Y eso es preocupante, muy preocupante. Entonces, confiar en que el Estado de Derecho se mantenga firme, que este alcance o acuerdo de investidura no implique desmontar el Estado de Derecho, aunque es verdad que durante muchos años muchos agoreros han anunciado que era prácticamente el fin del Estado constitucional, el fin del Estado de Derecho y de la igualdad de oportunidades, pero luego al final creo que el sentido común se impera. Tenemos un sistema judicial fuerte, coherente, en el que, bueno, si alguien se sale de nuestro marco normativo, pues al final tendrá que sentarse ante los tribunales. Nos vamos a Melilla, o nos venimos a Melilla, porque llevamos ya unos meses, queda todavía mucha legislatura por delante, pero ustedes, representado por ustedes, el partido más pequeñito, pero también se le escucha mucho, pero que mucho, mucho, mucho. Y aun con todo, más que la pregunta se la hago, es una observación. Vamos a ver, sé que es un crítico de la gestión, como oposición que debe ser, de la gestión local, del gobierno local, y sin embargo yo, como les he entrevistado a todos durante este año de elecciones, sobre esta mesa se han escuchado coincidencias. Otra cosa es cómo se coja el camino, qué plan estratégico, qué educación, que el campus aumentarlo, que mejorar el tema del transporte aéreo, que los bonos turísticos, la seguridad, un turismo singular, pero turismo al fin y al cabo, que las nuevas tecnologías, y veo, y hablo de su partido, bastantes coincidencias estratégicas con el gobierno. Por ejemplo, usted votó en contra de los bonos turísticos, pero no por ello, no por los bonos, sino porque había 1 millón de euros que se había sesgado del tema social, si no, casi habrían llegado al acuerdo. En las reuniones que nosotros no conocemos, tipo comisiones, ven Somos Melilla y el gobierno local más coincidencias de lo que uno puede ver, aunque los caminos para llegar a esos destinos sean diferentes. Bueno, nosotros cuando llegamos en las elecciones dijimos que cuando íbamos a llegar a la Asamblea, si los melillenses confiaban en nosotros, íbamos a hacer una oposición útil si nos tocaba ese papel. Y ese es el papel que estamos haciendo, oposición útil para los ciudadanos, no útil para los intereses partidistas. Y no íbamos a hacer una oposición de trincheras, es decir, instalarnos en el no y en la confrontación constante y permanente. Nosotros hemos dicho que en las cosas buenas y de interés general y que beneficien a los melillenses íbamos a votar a favor y que en las cosas malas, negativas y que fuesen contraproducentes, pues evidentemente nos iban a tener enfrente. Y efectivamente se han aprobado, por ejemplo, 8 millones de euros para ayudas a empresas y Somos Melilla hemos votado a favor porque nuestro sector económico comercial está agonizando, está asfixiado económicamente y esa ayuda era necesaria. Luego, en materia de bonos turísticos, como bien has dicho, el Gobierno ha decidido destinar 5 millones de euros, pero a costa de reducir 1 millón a políticas sociales y prestaciones sociales. Ahí dijimos que bajo ningún concepto no podemos fomentar el turismo a costa del sufrimiento de quienes menos tienen en nuestra ciudad. Y por eso hemos plantado cara en ese sentido. Hay coincidencias, claro, por ejemplo, en la defensa de los intereses de Melilla sobre el tema de la bonificación de la seguridad social. Esa puñalada que nos ha acechado o asestado el Gobierno del Estado, del señor Sánchez, a los intereses de Melilla. Ahí dijimos que teníamos que estar
estar todos a una. Lamentablemente estamos todos a una, menos el Partido Socialista, que parece ser que por encima de los intereses de los melillenses está el interés de su partido y de hacer disciplina de partido. Por tanto, hay coincidencias, pero es verdad que nosotros no esperábamos mucho más. No esperábamos que en estos 100 días de gobierno, estos primeros prácticamente 4 meses de gobierno, hubiese un verdadero compromiso, una verdadera acción institucional, un verdadero papel de salir a la calle a defender los intereses de los ciudadanos y articular medidas que alivien ese problema económico, ese problema social que se vive en nuestra ciudad. Y lamentablemente, al margen de medidas puntuales, parece ser que el gobierno se ha centrado estos 4 meses en colocar a su gente, en reubicar a su personal de confianza, en poner personal a dedo por valor de 9 millones de euros. Y ahí dijimos que no podíamos apoyarles. No podíamos apoyarles porque estamos hablando de que somos la ciudad con mayor paro de España, con mayor índice de paro, la ciudad con mayor índice de fracaso escolar. Tenemos el peor sistema sanitario, tenemos prestaciones sociales que todavía no se han resuelto. ¿Por qué? Porque los requisitos son muy complejos, son prácticamente inaccesibles. El 70% de la ayuda de emergencia social del IMI, conocido IMI, se ha rechazado en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque los requisitos trampa, porque considero que son requisitos trampa, son prácticamente inaccesibles para muchas familias. Pues ahí es donde había que intervenir, de forma urgente. Y sin embargo el gobierno ha preferido invertir el 70% de su tiempo en crear puestos a dedo, que estamos hablando de 9 millones de euros, es lo que nos va a costar el personal de confianza en esta legislatura. Y ahí pues nos van a tener enfrente. En otras cuestiones, por supuesto, estamos a una. Somos Melilla ha presentado varias mociones, una por ejemplo para combatir el acoso escolar en los centros educativos, que es una realidad palpable, la estamos viendo, donde el Ministerio de Educación se ha puesto de perfil, porque ni tan siquiera hay un protocolo para actuar en esta materia. Nosotros hemos presentado una moción y parece ser que el Partido Popular, Vox y Coalición por Melilla están por la labor de apoyarnos. El Partido Socialista, yo creo que coincidimos también, pero lamentablemente va a prevalecer la disciplina de partido y intentar no hacer ninguna crítica a sus compañeros de partido en Madrid. Ayer le vimos en rueda de prensa, bueno, más bien un encuentro con los medios de comunicación, en esta especie de fiesta o feria de exposición para emprendedores. La idea es buena, la idea ya es veterana, pero ustedes criticaban el hecho de que no, de que falta una estructura de apoyo público, local en este caso, del gobierno local, de la administración local, para que los jóvenes no se nos vayan. Quiero decirle que el tema de que los jóvenes no se nos vayan no es una leyenda urbana, pero viene de lejos. Yo cuando era algo más joven, solo algo más joven, es que cuando lo digo hay cierto cachondeo en el equipo de producción. En los años 80... Somos jóvenes. Exactamente. En los años 80 nos reuníamos entre nosotros y lo típico, los compañeros te decían, pues yo me voy, pues yo me voy, pues yo me voy. Algunos se fueron, otros se quedaron, tanto en el sector público como en el privado. O sea, no sé hasta qué punto esto puede seguir igual o realmente estamos teniendo una sangría de jóvenes. Sí que tenemos una sangría de jóvenes, esto es una realidad palpable. El otro día tuvimos la decimosexta feria de emprendimiento, que están muy bien las ferias, están bien exponer, están bien. Yo he escuchado atentamente la primera ponencia, donde pues un experto en materia de emprendimiento pues instaba a los jóvenes a que tenían que emprender, pero claro, ¿emprender dónde? ¿Cómo? Si no tenemos tejido productivo sólido. Nuestros consumidores cada vez son menos, porque la frontera está prácticamente sellada, no podemos sacar ni un cartón de leche hacia el país vecino, encima nuestros jóvenes están emigrando masivamente, 8 de cada 10 plantean hacerlo, y familias enteras están renunciando incluso al poder adquisitivo que tiene Melilla, que es una de las ventajas, y prefieren irse a la península. Esto es un problema grave, serio, y eso no se puede contestar con una feria de emprendimiento, que está muy bien, está bien orientar a nuestros jóvenes en cómo emprender, pero hace falta impulso, hace falta una transformación económica en nuestra ciudad. Estamos hablando de que en 10 años, prácticamente, de que ha terminado el comercio atípico y demás, Europa ha cambiado de modelo productivo y en Melilla seguimos hablando de planes de empleo y de que vamos a traer un potencial turístico que nunca se acaba de desarrollar porque tenemos un problema de precios de transporte brutal. Porque nadie incide en eso. Tenemos el señor Miguel Marín, vicepresidente primero del Gobierno, que se ha recurrido a no sé cuántas ferias internacionales, que si Londres, que si Barcelona, que si... Pero oigan, pero que si el problema no está en nuestro atractivo, si es que Melilla es atractiva, monumentalmente, culturalmente, geográficamente, climáticamente, gastronómicamente, el problema son los transportes y nadie aborda esta cuestión. El contrato de transporte está prácticamente para finalizar, nadie aborda esta situación. ¿Cómo es posible que cada vez que sube la bonificación las compañías suben el precio?
y nadie mueva ningún dedo al respecto. Entonces, no hay turismo que valga si no intervenimos de forma inmediata sobre esta situación, que es convocando a la comisión de seguimiento, que jamás se ha hecho, para evaluar esta situación, y dos, ser valientes y sancionar la empresa que esté robando a los melillenses, porque eso es robar a los melillenses, porque cobran por tres partes. Cobran del 75% de la bonificación que le da el Estado. La compañía cobra de bonos turísticos, que no para de invertir el gobierno. Estamos regalando dinero. Y tercero, cobran del usuario, que pagamos el 25% también de ese billete. Y esto lo toleran todos los gobiernos que han pasado por la ciudad autónoma y por Moncloa. Pues oiga, alguien tiene que decir basta ya y frenar esta sangría económica que nos está perjudicando seriamente. Entonces, el tema de los jóvenes, habría que preguntarle al señor Marín y a los demás miembros del gobierno, incluso a los que han salido ya hace 4 años, que han estado durante 4 años, ¿cuál es la política de juventud de nuestra ciudad? No existe. Es decir, los jóvenes, de vez en cuando, alguna actividad de ocio y entretenimiento y de vez en cuando alguna feria de este tipo. Pero nadie aborda la situación en realidad, porque a los jóvenes se les dice en épocas de crisis, chavales, hay que formarse, hay que prepararse, porque la coyuntura y el contexto es cada vez más complejo y se requiere más formación. Bien, pues tenemos la generación de jóvenes melillenses mejor formada de la historia, la que mejor formada está y con más titulación en nuestra ciudad. Y sin embargo, luego van al mercado laboral y no tienen oportunidades. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que sigue apostando por medias tintas, por pan para hoy y hambre para mañana, que son, insisto, los planes de empleo, que nunca puede ser el eje central de una política de empleo. Tiene que ser algo complementario, porque son necesarios para complementar. Pero oigan, no hay capacitaciones, seguimos con peluquería, con electricidad, con los mismos grados superiores, que ya el mercado laboral está más que satisfecho en ese ámbito. Pero el problema que tenemos es que no hay perspectiva de ver cómo redirigir las políticas activas de empleo y cómo abordar esta situación de forma global. Intentamos copiar a otros territorios que no tienen nada que ver con Melilla, y eso es lamentable. Poca información tenemos, quizás usted más por las comisiones, lo ve venir lo que pueda ocurrir, me refiero a los presupuestos de la ciudad, que posiblemente se aprueben en tiempo y forma, lo cual me parece muy bien, pero durante este mes se van a reunir en comisiones para verlo. A ver, Daniel Conesa ya ha soltado ese pequeño susto de va a haber rebajas, que es una forma de decir que va a ser un presupuesto de muchos millones de euros para esta ciudad, pero recortado. Según él es porque en los últimos 4 años se ha gastado mucho y se han pedido bastantes préstamos que todavía hay que pagar. Y bueno, pues durante un año al menos estos presupuestos eran un poco más cortos. ¿Cómo lo ve usted? Pero digo porque el apoyo, aunque sea simbólico, ya que ellos tienen mayoría absoluta de un partido, siempre es agradecido por parte del Gobierno, pero hay que hablar mucho sobre estos presupuestos. Bueno, no se van a cumplir en tiempo y forma. No, eso lo tengo muy claro. Vale. De hecho, no públicamente nos ha dicho, pero internamente ya nos han dicho que probablemente no iremos más allá del 31 de diciembre. O sea, para enero. Es decir, claro, para enero probablemente. Y mira que tenemos un macrogobierno con 14 consejeros y viceconsejeros, no sé cuánto de personal de confianza, 30 y tantos directores generales, récord histórico, y sin embargo parece ser que no hay tiempo para que los presupuestos se aprueben el 31 de diciembre. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Con una cúpula, quiero decir, o un volumen importantísimo de personal a disposición del Gobierno, no tengamos unos presupuestos en tiempo y forma. De hecho, llevamos años sin que se apruebe de esta manera. La verdad, quiero ser optimista, porque a Somos Melilla se le pide lealtad con los melillenses y la ejercemos. Es decir, nosotros en la investidura del señor Imbroda, teniendo el mayoría absoluta, nos abstuvimos y no votamos en contra. ¿Por qué? Por un ejercicio de lealtad y de confianza. Votamos a favor de todos los nombramientos del órgano de los presidentes de sociedades públicas, incluso de que tuviese una retribución, por lealtad institucional. Es decir, no hacemos política de trinchera, pero esa lealtad no es correspondida ya no solo en políticas necesarias para los melillenses, sino ni siquiera con nosotros. Somos grupo parlamentario y ni siquiera tenemos un despacho en el Palacio de la Asamblea. Es decir, Somos Melilla, estamos de pasillo en pasillo atendiendo las necesidades propias que tiene un diputado y el personal que le corresponde. Pues oiga, pues lamentar esta situación. Es decir, para unas cosas son diligentes y para otras cosas no. Pero sobre los presupuestos de la ciudad, lo que me temo es que al final sean presupuestos inconexos, es decir, partidas inconexas que no tengan la finalidad de intentar transformar esta ciudad económicamente, socialmente y culturalmente. Me da la sensación de que vamos a seguir parcheando, firmando convenios puntuales que no vayan enfocados a la dinámica de intentar levantar esta ciudad económicamente. Y lo hemos dicho, es decir, hay mucha acción política institucional que no requieren de unos presupuestos, pero sí de voluntad política. Por ejemplo, tenemos que luchar porque en Melilla haya una escuela de tropa y marinería.
es fundamental. Tenemos que luchar para que la segunda bandera de la Legión se restablezca en nuestra ciudad. Tenemos que luchar para que Melilla Frontex tenga su sede, porque somos uno de los países de la Unión Europea con frontera con un país tercero, además con mucha presión. Hemos hablado de lo de la ciudad universitaria. El señor Imbroda sigue hablando de que va a traer 5.000 universitarios, pero no dice cómo. Oye, pues que alguien nos explique cómo. Nosotros ya hemos puesto sobre la mesa una solución, una alternativa, que es en los cuarteles del Real, enfrente del hospital universitario, construir un campus universitario. Estamos hablando de unos 50 millones de euros cofinanciados con fondos europeos. Eso se puede negociar ya. No me cabe la menor duda de que si tenemos infraestructuras, capital humano, es decir, profesorado, especialista en la materia, estoy convencido de que la Universidad de Granada estará dispuesta a que aquí se establezcan carreras universitarias como medicina, ingeniería, es decir, además formación que necesitamos incluso para nuestro mercado, como es en el ámbito de la sanidad pública, donde no hay facultativo. Es decir, hay numerosas medidas que se pueden poner en marcha, pero parece que cuesta arrancar y me temo que nos veremos al final de la legislatura, deprisa y corriendo, intentando inaugurar la primera piedra de proyectos que deberían de estar más que ejecutados. Nosotros vamos a presionar, ya habéis visto que con un escaño se nos escucha y mucho, presionamos mucho, pero porque... Imagínense si hubiésemos sacado más, pero con un escaño hemos dicho que nosotros vamos a dar la lata, sobre todo cuando el gobierno no hace bien las cosas. Tiene un buen jefe de comunicación, puedo dar fe de ello. También, a ver, le voy a hacer una pregunta extraña, porque en general esta cuestión sería para hacerse al gobierno. ¿Qué piensa usted, le pasé un poco, de la oposición, de la otra oposición? Lo digo porque son ustedes por el momento los más pequeñitos. Bajo mi punto de vista, y es un punto de vista muy personal, lo advierto, por el momento el Partido Socialista está en una especie de prudencia de declaraciones. Supongo que con lo que ha ocurrido hoy ya esté un poco más expuesto, porque ya sabemos que va a haber un gobierno, otra cosa es lo que dure. Coalición por Melilla ha tardado un poco en ponerse en movimiento, ya están un poco más activos, pues protestan, pues lo típico, por la mayoría absoluta del PP, o porque el plan estratégico, según el que había, va a estar inactivo. Hay sus dimes y diretes, en cierto modo, normales. ¿Cómo los ve usted? Que los tiene al lado. Pues yo los veo anulados. Es difícil hacer una posición constructiva cuando vienes de una legislatura en la que has hecho todo lo contrario de lo que has predicado. Es que es difícil. Lo lamentable es que ellos, yo veo poca valentía por parte de la oposición, es decir, Partido Socialista y Coalición por Melilla, porque creo que ellos mismos sienten vergüenza por la gestión que han ejercido. Yo lo tengo que reconocer, porque les veo cabizbajos, les veo con muy poca energía. Vienen agotados de una legislatura donde, insisto, han incumplido la palabra que habían dado a miles y miles de melillenses que confiaron en ellos. Pero lo que no puede ser es que tengamos una legislatura, Navarro, en el que el 70-80% de las intervenciones, tanto de gobierno, es decir, Partido Popular, como de la oposición principal, PSOE y CPM, en el que están con el y tú más, tú no hiciste esto, tú lo hiciste peor que yo, y al final a casa sin barrer. Y eso es lo que pasó el otro día en el Pleno. Somos Melilla, planteamos dos cuestiones, que era el tema del abandono que sufren nuestros barrios, planteamos la cuestión de la situación lamentable y vergonzosa que vive el Gámez Morón, donde tenemos a personas con discapacidad, con gran discapacidad y que están totalmente abandonados, y sin embargo las respuestas del gobierno han sido el y tú más, tú hiciste, yo no hice. Oigan, es que vamos a ser útiles a los ciudadanos. Vamos a dejar la batalla política, si quieren ustedes, para las elecciones, pero el problema es que el Partido Socialista, Coalición por Melilla y el Partido Popular están permanentemente en un traje hecho a medida de campaña electoral. Es decir, yo creo porque ven a los melillenses, no ven a ciudadanos, ven a votos, ven números. Y los melillenses son más que números y votos, son ciudadanos con derechos, deberes y obligaciones y que requieren de una acción de gobierno e incluso de oposición que tiene que hacer una labor de fiscalización. Y la verdad, a mí me agota ir a una comisión donde el 80% de la intervención es tú hiciste, tú me dejaste, tú no me... y ahí están con los reproches. Y lamentablemente, pues, las cosas urgentes no salen. Por ejemplo, moción sobre la bonificación de la seguridad social. El acuerdo entre el Partido Popular, Somos Melilla, Vox y Coalición se forjó y se firmó hace más de un mes y la moción todavía no ha ido a pleno. Sí, le iba a preguntar por ello. Pero ¿cómo es posible? Algo que prácticamente ha suscitado casi unanimidad y el gobierno la tiene en un cajón porque no le interesa. Pues ahí es donde se ven que ni tan siquiera se aprovecha el consenso para intentar dar un impulso a las cosas. Y además el presidente de la ciudad en este aspecto ejerció una deslealtad, porque nosotros estábamos debatiendo la moción en el seno de la Asamblea para hacer unidad y el señor Imbroda fue con sus senadores por su cuenta a presentar una iniciativa en el Senado. Y se lo hemos dicho por activa y por pasiva. No es lo mismo que una iniciativa salga de Melilla apoyada o respaldada por un partido, ya sea PP o PSOE, que son los que controlan prácticamente las Cortes Generales, a que salga
de Melilla con la unanimidad o el apoyo consensuado de todas sus fuerzas políticas, porque eso es lo que el mensaje que lanzamos, es que todos los melillenses o casi todos los melillenses estamos detrás de esa iniciativa. Pero bueno, insisto, al final el partidismo prevalece y eso es lo peor. Es como el señor Imbroda, el otro día estuvo en el Senado 10 minutos hablando sobre, hicieron todos los presidentes autonómicos sobre el tema de la ley de amnistía y la investidura, y el señor Imbroda intervino durante el 90% de su tiempo hablando del señor Feijóo, de lo bueno que era el Partido Popular, y dedicó apenas minuto y medio o dos para hablar de Melilla. Y eso es penoso. Es decir, a veces, cuando hay que cruzar el estrecho, todos tenemos que ir a una. Todos a una. Los intereses partidistas a un lado. Porque yo veo a los presidentes autonómicos de Andalucía, de Murcia, de Valencia, de Ceuta, cómo pelean por los intereses de su territorio, y sin embargo vemos a nuestros representantes nacionales cómo van a las Cortes Generales, a las instituciones del Estado, a hacer partidismo. Y eso es uno de los cánceres que tiene la política local de Melilla. Ese es uno de los graves problemas, que no hay visión de ciudad, una visión de defensa de los intereses de los ciudadanos. Amir Azmani, máximo responsable de Somos Melilla y diputado por Somos Melilla. Vamos dejando aquí, que hoy tenemos un poco el tiempo ajustado, pero ya nos seguiremos viendo no solamente por todo lo que pueda ocurrir, y también además con compañeros de partido, que ya le he comentado, sino también para hablar de la fuerza, si la tienen los partidos localistas, como el suyo. Hay un partido con una fuerza localista, es CPM, pero la verdad es que ha pasado un mal momento este año y todavía hay abiertas unas heridas jurídicas que están por venir. Va para largo. Aunque un día pues, dejará de ser secreto el sumario y vamos a ver lo que nos encontramos. Pero voy a aparcar ese tema para cuando llegue. Bueno, pues nada, felicidades, gracias por haber llegado aquí, dar su primera opinión sobre algo nacional de altísima importancia. Y hablaremos de muchas más cosas, entre ellos, que para mí es importante y creo que para todos, del presupuesto. Muy bien, un placer. Autónoma. Nosotros los dejamos, sigue la programación y en unos minutos nuestras compañeras de Viento de Levante. Nos vemos mañana con más temas políticos.